¿Se ha preguntado usted alguna vez quién soy yo? ¿Por qué pienso de la forma que pienso y siento de la forma que siento? ¿Por qué soy diferente aún a mis propios hermanos? ¿Por qué siento diferentes a ellos? ¿Por qué actúo diferente a ellos? ¿Por qué muchas veces no consigo hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo? Más muchas veces hago lo que no quiero, lo que no deseo. Si se ha unido al grupo, al gran grupo, a la masa grande de personas frustradas porque no encuentran respuesta a estas preguntas, en esta tarde le diremos algunas informaciones. Cada uno de nosotros nace con uno o más temperamentos. El temperamento es determinante en la formación de la estructura psicológica de cada uno de nosotros y de la estructura neurológica también. Esto hace que el temperamento influencie nuestra forma de sentir, de actuar y de nosotros interactuar con los demás. Y como son varios temperamentos, esto hace que cada uno seamos diferentes. Por lo tanto, hay una persona de cierto tipo de temperamentos que sienten y opinan y reaccionan de forma diferente uno del otro. Por ejemplo, hay fuerzas internas que motivan nuestros comportamientos. Esas fuerzas internas llamamos, desde el punto de vista teológico, espíritu. Hay un temperamento específico que es activado por una fuerza interna llamada verdad, que desde el punto de vista teológico es el espíritu de la verdad. Esto hace a ese tipo de persona ser un tipo de persona único y muy especial, porque son muy verdaderos, aman la verdad y quieren actuar basado en la verdad. Al mismo tiempo le mueve a ser personas muy perfeccionistas, cosas que al ser perfeccionista y ser verdadero para poder interactuar en este mundo en que vivimos, se le hace difícil hacer esas conexiones. Por lo tanto, muchas veces se sienten atrapados psicológicamente en un mundo que tienen que estar, pero que al mismo tiempo no quieren estar. Y tenemos otras personas de otro temperamento que son activados por fuerzas diferentes, como la fuerza del amor, el espíritu de amor, el cual no se preocupa tanto por el mundo interno, mas sí por el mundo exterior, por las relaciones con los demás. Para estas personas se les hace mucho más fácil relacionarse e interactuar con los demás. De esta forma, vemos que cada uno es activado, su funcionamiento, su comportamiento es activado por un atributo específico de cada uno de los temperamentos, y ese atributo es lo que activa el accionar psicológico usando la estructura neurológica que hay en cada uno de nosotros. Así, tenemos personas, por ejemplo, de cierto temperamento que en lugar de ser movidos por el espíritu de amor o el espíritu de verdad, son movidos por el espíritu de poder, de autoridad. Y son personas demandante, dominante, que les gustaría tener el control de todas las cosas. En tanto que hay otros que no tienen esas características y no tienen esa dinámica para poder ejercer tal dominio. Así que en cada uno de nosotros se manifiesta en este temperamento, en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar y en nuestra forma de interrelacionarnos con los demás. Al mismo tiempo, en la forma que podemos ver y percibir el mundo que nos rodea y cómo relacionarnos con nuestro Creador. Cada uno de esos temperamentos se manifiesta dentro de dos vertientes, que serían la vertiente de la conciencia negativa, que sería la conciencia del mal que hay en cada uno de nosotros, que nos lleva muchas veces, nos impulsa muchas veces a hacer el mal que no queremos, y que al mismo tiempo
también se manifiesta dentro de la vertiente de la conciencia del bien que hay en nosotros, que nos lleva a pensar, a querer hacer lo que es bueno, pero que muchas veces la maldad que hay en nosotros mismos nos impulsa a hacer el mal que no queremos. Y es donde mucha gente se encuentra atrapado, donde dicen, no sé realmente quién sois, no sé realmente qué es lo que quiero de la vida. ¿Por qué? Realmente no consiguen entenderse a ellos mismos, y no consiguen entenderse a ellos mismos porque no han desarrollado las habilidades de identificar sus propios temperamentos, la característica de sus temperamentos y desarrollar esas fortalezas. Así que hay oportunidad para conocer, para mejorar lo que somos cada día, de manera que en cada uno de nosotros hay un potencial extremadamente grande. Depende de usted si lo quiere desarrollar o no lo desarrolla. El potencial de ser un buen líder, de ser un líder visionario, de ser un líder analítico, de ser un líder científico, está en esa persona melancólica que siente muchas veces la necesidad de aislarse de los demás. Pero ese líder en el área de relaciones interpersonales, en el área de mercadeo, está en esa persona sanguínea que tiene esas habilidades, nace con ese carisma. Pero esa persona, esa característica de ese líder ejecutivo que tiene las habilidades para forzar a los subalternos, a los empleados de rangos inferiores bajo sus responsabilidades, a desarrollar el potencial que en ellos hay y dar lo mejor de ellos para el desarrollo propio de ellos y el desarrollo de lo que ellos hacen, estás en esa persona colérica. Así que cada uno de nosotros nacimos con un tipo de liderazgo y depende de usted si lo desarrolla o no lo desarrolla. Además de todo eso, necesitamos entender que fuimos creados por una mente muy sabia, un Dios que es perfecto en todo, y que el tiempo en Él es relativo, porque Él es eterno. El tiempo es más cuantitativo en nosotros, humanamente hablando. Pero en nosotros también hay lo que llamamos esa inteligencia espiritual, que viene adherida a la fuerza de cada uno de los temperamentos. Y cuando entramos o damos oportunidad a desarrollar esa inteligencia espiritual, cuando entramos en las esferas para trascender a los límites que nos rodean. Así que, estando usted en la condición que se encuentra ahora, es importante que entienda, hay condiciones que son muchas veces situaciones difíciles, pero esas condiciones no son posiciones. Usted tiene una posición en el mundo en que vive. En usted hay un liderazgo a desarrollar. Y es posible que usted esté viviendo una situación opuesta a lo que usted es. Es posible que tenga una situación difícil, que esté quizás atrapado bajo algunos trastornos emocionales, bajo algunos trastornos de relaciones interpersonales, de relaciones familiares. Mas, porque usted esté en esa condición, no significa que esa es su posición. Usted puede estar en una condición difícil ahora, pero significa que si usted mantiene su posición de lo que usted es, para lo que Dios lo creó, usted podrá levantarse, superar la condición que está viviendo, y para ello necesita de esa inteligencia espiritual para valorizar realmente lo que usted es, lo que usted significa en este mundo en que nos ha tocado vivir. Estamos aquí, como dice la palabra, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos para influenciar al mundo, no para dejarnos influenciar de tal manera que el mundo nos controle, sino para nosotros influenciarlo de tal manera que podamos expresar ese liderazgo que hay en cada uno de nosotros, en amor para el sanguíneo, mostrando que Dios es amor. Y que necesitamos entender que no podemos vivir aislados, necesitamos los unos de los otros. De manera que
si el melancólico dijera, yo soy sumamente inteligente, sumamente analítico, sumamente honesto, no necesito de nadie más, está errado, porque necesitamos los unos de los otros. De la misma manera que para proveer los alimentos que comemos cada día, necesitamos de los ganaderos que producen la carne, necesitamos de los agricultores que producen los productos, necesitamos de los supermercados que distribuyen estos productos. Sí, necesitamos de las personas que están trabajando en los supermercados colocando los productos en orden. Necesitamos los unos a los otros. Y es por eso que necesitamos comenzar a valorizar más lo que somos como personas que lo que tenemos como materia. Y es a eso donde entra ese valor tan importante de la inteligencia espiritual que nos lleva a trascender esos límites a los cuales muchos de nosotros nos hemos limitado o nos hemos ajustado. Es importante superarlo y desarrollar ese liderazgo que hay en ti. Me gustaría hacerle una petición. Si este video ha sido de ayuda para tu persona, te pido que lo comparta con todos los contactos que tiene en tu red de contactos, y de esta manera estará divulgando esta información que de la misma manera que ha sido de ayuda para ti, lo podrá hacer para otros.